está integrada por Iliana Suárez, Diego Cordero, Andrea Saborío, Miriam Vázquez, Pablo Castillo y Ligia Bermúdez. Para la comisión CIMAT es un honor poder presentarles y contar con la colaboración de la señora Mildred Campos Sandoval para impartirnos esta charla virtual, ya que es una persona que tiene una gran experiencia como madre de José Daniel Castro Campos, activista de los derechos de las personas con autismo, y una larga trayectoria en todo lo que está relacionado con los derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente es miembro propietaria del Foro Consultivo de las Personas con Discapacidad en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, asesora de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad, COMAT, Municipalidad de Coronado, e integrante de la Comisión de Empleabilidad de Personas con Discapacidad en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De esta manera le queremos dar la bienvenida y de antemano nuestro más sincero agradecimiento por su gran disponibilidad de colaboración para transmitirnos todos sus conocimientos. Queda con ustedes la señora Mildred Campos Sandoval. Muchísimas gracias, Ligia. Un placer estar aquí con ustedes de esta manera, ¿verdad? Tan fría un poco y a veces tan cansada. Cansada para ustedes que tienen que estar en reuniones y de todo, ¿verdad? Pero es un placer que salgan un ratito del tema de sus trabajos y vean qué tema más importante les traigo hoy. Y gracias por la oportunidad, José Daniel. Esperemos que se integre ahorita. Está en una clase, en la última clase. Entonces, él apenas termina, dijo que se integraba. No sé si empezamos de una vez o... Listo. Bueno, sí, antes de poner la proyección, yo quisiera hacerles una pregunta a cada uno de ustedes y que me digan qué han escuchado ustedes de la palabra discapacidad o qué entienden por discapacidad. Cualquiera que quiera compartir. Aquí no se preocupen lo que tengan que decir porque más bien eso me sirve montones para esta capacitación, esta charla, saber qué es lo que ustedes entienden por discapacidad. Una falta o limitación de alguna, facultad física o mental. ¿Alguien más? Había una mano levantada de Yajaira. Okay. Sí, pensaba que suena como a personas con condiciones diferentes. Luis Lizano también por ahí. Sí, gracias. También para mí es gente que tiene capacidad distinta o diferente. Bernardita Pereira, por ahí tiene mano levantada también. Buenas tardes, gracias por este momento, esta charla. ¿Está viendo? Sí. Sí, se escucha. Gracias a Milde por la charla que nos va a dar en el día de hoy. Para nosotros, bueno, más para mí que yo tengo una persona con discapacidad, un niño con síndrome de Down, entonces es muy interesante oír este tipo de charlas, ¿verdad? Y uno que está, como dice uno, está involucrado en este mundo, ¿verdad? Y no, son personas que tienen distintas capacidades, ¿verdad? No, a veces la palabra discapacidad la gente dice es gente que está limitada, ¿verdad? Algo, pero no. O sea, ellos son capaces, pero en un cierto límite, ¿verdad? Muchas gracias. Juan Castillo. Muy buenas tardes. Bueno, yo también, al igual que Bernardita, tengo un hijo con síndrome de Down. Entonces me interesa mucho la charla, ¿verdad? Muchísimas gracias a usted por darla y a Diego por organizarla y a todos los demás de la comisión.
bueno, como decía Bernardita, es decir, uno por persona con discapacidad entiende, digamos, una persona que tiene una capacidad cognitiva o capacidad física distinta, digamos, tal vez a la mayoría, ¿verdad? Eso es lo que, digamos, uno más o menos entiende, digamos, popularmente por discapacidad, ¿verdad? Ok. Ujú. Por ahí gracias, Juan. Chicos, Bernardita y Juan, pueden bajar la mano para que no se cansen. Y quedamos con Juan Carlos. Bueno, buenas tardes a todos sus compañeros y compañeras. Yo creo que una persona sería una persona que tenga una falencia, aunque sea la mínima psicomotora, diría yo. Ok. Perfecto. Entonces, a raíz de todas estas respuestas, vamos a ver qué es discapacidad. Vamos a aprender hoy entre todos qué es discapacidad o cómo tenemos que ver la discapacidad a partir de hoy. Yo espero que este grupo hoy salga rompiendo paradigmas. Así es que, y voy a ayudarles un poquito, voy a guiarlos para eso. Entonces, si quiere, ponemos la presentación. Listo, me avisan cuando ya la ven. Sí, la estamos viendo. Correcto. Sí, correcto, buenas tardes, sí. Usted me indica Ok. cuando quiere que le cambie la diapositiva, doña Mildred, nada más. Sí, listo, ya, podemos cambiar. Ok, en esta primera imagen vamos a ver cuáles son los paradigmas o los modelos de la discapacidad. ¿Qué es lo que por años, por siglos hemos arrastrado, ya sea por costumbre, por herencia, por modo en que vemos el mundo, la idea que tenemos de discapacidad o lo que nos ha mostrado otras personas? Yo siempre recomiendo al iniciar esta charla esta película. Esta película la pueden ver, que yo la encuentro en Google, yo pongo en Google el nombre y la veo, pero les recomiendo verla ya en la noche, ustedes solitos, creo que es para mayores de 18 años, pero es muy buena, porque esta charla parte de, toca mucho el tema de discapacidad intelectual, una de las discapacidades más invisibilizadas que hay. Entonces, yo se las recomiendo, se llama así, Requisitos para ser una persona normal. Y después de que terminemos el tema y cuando ustedes vean la película, se van a responder muchísimas cosas. Entonces, primero, bueno, quería explicarles eso, qué es un paradigma, cuáles son esos paradigmas que tenemos del tema de discapacidad, ¿verdad? Seguimos. Para hablar de discapacidad, como en todo tema, en las investigaciones que se hace, hay que partir un poquito de la historia, ¿verdad? Entonces vamos a irnos como a la época romana, a la época griega, para ver cómo se veía en esos tiempos la discapacidad y para que ustedes vean que si nosotros no rompemos esos paradigmas y esos modelos, desde esa época de la historia, cómo los arrastramos al día de hoy. Entonces, resulta que en la época romana y en la época griega, la discapacidad se ve, o sea, desde hace mucho tiempo, la discapacidad se ve a partir de varios modelos. El primer modelo es el modelo de prescindencia. Hace mucho tiempo se veía la discapacidad de esa manera. Entonces, ¿por qué de prescindencia? Porque era prescindir de la persona. La discapacidad estaba relacionada a un tema religioso. Entonces, ¿cómo se veía la discapacidad hace muchísimos años? Como un castigo de los dioses por un pecado cometido por el papá o por la mamá. Entonces, esa familia era castigada con ese niño o esa niña con discapacidad, o era una advertencia de la divinidad de que anunciaba que venía una catástrofe a esa comunidad
a esa población. Esa era la manera de visualizar la discapacidad en la antigua Grecia y en la época romana. ¿Y cuál era el rol de la persona con discapacidad en ese momento? Invisibilizada totalmente. La persona no tenía nada que aportar a la sociedad, nada. Era un ser improductivo, por lo tanto tenían que, se transformaba en una carga para la sociedad y en una carga para esa familia. Entonces, estamos viendo cómo en esa época, cómo se veía el tema de la discapacidad de acuerdo al tema religioso y cuál era el papel de la persona con discapacidad en la sociedad. Continuamos. Dentro de ese modelo de prescindencia hay varios submodelos. Entonces, el primer modelo es el modelo eugenésico. ¿Qué pasaba cuando había una condición de discapacidad en ese momento en las familias? Lo que hacían es que se reunían un grupo de antiguos sabios, porque como el ser humano tenía que ser valorado bajo ciertas condiciones, entonces lo que hacía ese grupo de sabios es que decidían que ese infante tenía que eliminarse. Había que eliminarlo porque no aportaba nada para la sociedad, y entonces lo que hacían era que los eliminaban en un monte Tailleto. Llegaban ahí a los infantes, los eliminaban, o bien los colocaban en unas vasijas y los abandonaban. Esta presentación y toda investigación se ha hecho de la autora Agustina Palacios. Ella aborda el tema de discapacidad desde estas épocas. Entonces, ella dice que en ese tiempo lo que hacían era que los eliminaban desde el monte Tailleto. Cuando era una discapacidad adquirida, porque tal vez no había nacido con discapacidad, pero en el tiempo la adquiría, igualmente los eliminaban en este monte Tailleto. Esa era la única posibilidad que tenían las personas con discapacidad en ese momento, que eran objetos. Seguimos. Ok, ese era el modelo eugenésico. También el submodelo eugenésico. También había un submodelo de marginación que era el que condena el infanticidio. ¿Por qué? Porque ya viene el tema del cristianismo, entonces ya no los podían matar. Era pecado matar a las personas dentro del cristianismo, ¿verdad? Entonces ya no los podían lanzar por el monte Tailleto, pero entonces lo que hacían era que las familias los separaban o los alejaban de su núcleo familiar. Entonces, cuando había un miembro con discapacidad, eso era lo que se hacía. Aquí fue donde nacieron los asilos, los orfanatos, los hospitales donde llegaban y estas personas eran cuidadas. Generalmente eran monjas quienes estaban a cargo de estos orfanatos. Y la posición de las personas con discapacidad en este momento era un rol de mendigos. ¿Por qué? Porque como era la época de la expansión del cristianismo, lo que hacía era que se les daba una limosna a las personas con discapacidad para obtener algún milagro de esas personas. Generalmente eran cuando estaban en las calles, o bien eran institucionalizados en estos lugares, en un asilo, en un orfanato, en algún hospital. Ese era el rol de la persona con discapacidad en ese momento, igualmente invisibilizada totalmente. Seguimos. Y dentro de este modelo de prescindencia también ya vimos dos submodelos, ¿verdad? Este sería el tercero, el submodelo de exclusión. Esto es cuando viene en la historia la peste negra, se asociaba con pobreza y con contagio la discapacidad. O sea, se creía que solo las personas con discapacidad eran las que se contagiaban. Entonces,
en el momento en que se contagiaban, entonces decía que eso era una brujería, que eso era cosa del demonio, que era del diablo, y entonces peor, había que excluirlos, había que apartarlos totalmente. Ahí es donde nace la segregación. Como estaban enfermos, había que hacerlos a un lado totalmente, pero resulta que después se enfermaban los reyes, ¿verdad? También de esta peste. Igualmente las personas con discapacidad, ahí es donde empiezan a ser segregadas, empiezan a ser internadas, empiezan a ser apartadas de sus familias, por toda esta cuestión religiosa de que era un castigo divino, de que era una maldición. Entonces empieza de esta manera la segregación. Seguimos. Uno de los ejemplos, yo les estoy hablando de la historia que ha habido a lo largo de los años, pero para que ustedes vean cómo en esa época algunos autores era la manera de ver la discapacidad. Este cuento de Horacio Quiroga es muy fuerte, la gallina degollada, pero era cómo se veía en esa época el tema de discapacidad. Entonces, Horacio Quiroga escribe en este cuento a partir de lo que él pensaba o de lo que a él le mostraba que era discapacidad. Entonces, yo se los dejo de tarea también para que ustedes lo lean. Ya tienen 2 tareas, la película y este cuento, porque van a ver cómo se arrastran muchas veces todos esos paradigmas o esos modelos. Seguimos. Ok, esto es una serie de imágenes para que ustedes vean también a lo largo de la historia cómo la hemos vivido. Cómo vivían las personas con discapacidad hace muchos años. Por ejemplo, el tema del empleo. Resulta que las personas con discapacidad solamente eran contratadas en los circos. ¿Por qué en los circos? Porque era para entretener al público, para hacer reír al público, pero era para hacer reír al público, no por una capacidad que ellos tuvieran, sino por la condición de discapacidad que ellos tenían. O sea, era por su condición física o intelectual en que ellos iban a hacer reír al público. Luego, en la época de la Segunda Guerra Mundial, las primeras personas en que fueron eliminadas, por decirlo así, fueron las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque como se buscaba la raza aria y tenía que ser la persona como Superman, ¿verdad? La persona perfecta, no eran permitidas las personas con algún tipo ni de discapacidad física ni de discapacidad intelectual. Luego, la otra imagen es cuando muchas veces el tema de la discapacidad en las familias se veía como que los tenemos encerrados dentro de la casa. Entonces, no sé si recuerdan ustedes, al menos yo lo recuerdo cuando era pequeña, que de vez en cuando yo veía que sacaban a algún vecino con discapacidad y salía, pero lo sacaban como a solearlo, nada más. Lo asoleaban y lo volvían a guardar todo el día en la casa. O si no, la familia lo que hacía era que lo sacaba, pero solo a las citas médicas. Entonces lo llevaba a las citas médicas y lo volvían a regresar. Entonces ese es un modelo también de segregación. O la otra imagen es en la campaña de Donald Trump, cuando él trató de burlarse de un periodista, pero no se burló ni actuó del comentario que estaba haciendo el periodista, sino de su condición de discapacidad. Y la otra imagen la vemos en cuanto a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué le pongo estas fotos? Porque es una relación de la historia de cómo nosotros, si no cambiamos el chip o no cambiamos el modelo, seguimos arrastrando todo esto de segregación, de burla, de ver primero la condición de la persona y no su capacidad. Entonces, esto es lo que ha pasado en ese modelo de prescindencia. Todas estas imágenes tienen que ver con este modelo de prescindencia que yo les estoy hablando. El modelo de lástima, de tenerle lástima a las personas con discapacidad, de pensar que no aportan nada a la sociedad,
de pensar que tenemos que tenerlos segregados o escondidos y de pensar de que tenemos que construir una sociedad que no es accesible para las personas con discapacidad. Seguimos. Otro ejemplo muy claro es el famoso de la Teletón. Puse dos imágenes, una desde hace muchos años, cuando se mostraba a las personas con discapacidad con lástima, porque entre más lástima demos, más podemos aportar. Entonces se mostraba a la persona, se escogían los casos donde la persona mostrara más esa vulnerabilidad para que las personas pudiesen donar. Incluso esta última imagen, creo que es del 2018, se les muestra como héroes. Pero resulta que las personas con discapacidad, las mismas personas con discapacidad dicen que yo no soy un héroe porque no estoy volando, no hago milagros, no desaparezco, no tengo una fuerza diferente a los demás. Somos personas, dicen las personas con discapacidad, somos personas igual que cualquiera y no tienen por qué mostrarnos diferentes y mucho menos para pedir dinero, ¿verdad? Generalmente en los temas de discapacidad se trata de hacer énfasis en esto, que la persona con discapacidad tiene más que aportar que ser mostrada como de pobrecito, como sujeto de lástima, como sujeto de que denme dinero porque tengo un problema, ¿verdad? Seguimos. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto al modelo de presidencia? Este modelo lo arrastramos desde la época griega y romana. Este modelo termina, ¿verdad? Debería de terminar, hay un cambio de modelo a partir de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial nace el modelo médico o rehabilitador. ¿Por qué nace ese modelo médico rehabilitador? Porque resulta que los soldados iban a la guerra y después de la guerra venían con alguna discapacidad física o intelectual, ¿verdad? Venían adquirida. Entonces, lo que se hacía era, o el objetivo en este momento era curar a la persona, rehabilitarla para poderla reinsertar a la sociedad. O sea, no la podemos reinsertar si tiene un problema, si está enferma. Tenemos primero que curarla y rehabilitarla para poderla reinsertar. Pero resulta que en este modelo y en esta época, quienes eran curados y rehabilitados eran los soldados solamente, porque eran héroes de guerra. Las personas con discapacidad, aquellas que vimos que eran internadas en asilos, que eran abandonadas en orfanatos y que eran institucionalizadas en hospitales, no eran muchas veces ni curadas ni rehabilitadas, seguían siendo objetos. En este modelo médico rehabilitador, el problema se coloca en la persona. Es la persona la que tiene un problema, es la persona la que está enferma y por lo tanto hay que curarla. Entonces, ya aquí las causas de la discapacidad no son religiosas, sino que son científicas. Y el rol de la persona en la sociedad es que no son inútiles, porque así se les llamaba, siempre que sean rehabilitadas o curadas. Si no eran rehabilitadas o no eran curadas, igualmente no tenían que aportar a la sociedad. Seguimos. Esto yo necesito, a veces es un poquito aburrido escuchar de historia, pero necesito que ustedes escuchen de historia para saber qué es lo que no tenemos que hacer hoy en día. En esta época y en este modelo médico rehabilitador es donde nace el lenguaje peyorativo para las personas con discapacidad. Y entonces definimos a la persona a partir de un parámetro de normalidad. Entonces, no sé si ustedes habían escuchado el término de minusválido. Es que esa persona es minusválido, menos válida. Es una persona inválida o
para la discapacidad intelectual, personas con discapacidad mental o psicosocial, era un subnormal. En los barrios es que iba el loco, el loquito, el mongolito, mi hijo es mongolita, o ese niño, esa niña es mongolito, o el retrasado, el tonto, el cojo, el manco, paralítico, esa persona está enferma, está discapacitado o está discapacitada, es una persona sordomuda, o lo contrario, lo que nos dicen a las familias: ay, usted tiene una cruz, esa es su cruz de toda la vida, es que Dios le pone una cruz a las familias que saben llevarlo. O muchas veces nos dicen: ay, usted lo que tiene es un angelito en su casa, y resulta que el angelito tiene 40 años o tiene 50 años. ¿Y por qué? Porque muchas veces seguimos infantilizando a la persona con discapacidad. Cuando ya esa persona es adulta, por la condición de discapacidad, seguimos pensando que es una persona, una niña o un niño. Entonces, no sé si han escuchado alguno de estos términos, algunos de ustedes, o los siguen escuchando hoy en día. Sí, claro. ¿Verdad? Y vean, Claro, y vean que estamos en el 2021 y todo este lenguaje nace en un modelo después de la Segunda Guerra Mundial. Y vean cómo lo seguimos arrastrando. Entonces, a partir de hoy, tómenle un pantallazo a esta imagen o una foto, lo que sea. A partir de hoy, no tenemos que referirnos a las personas con discapacidad de ninguna manera de estas palabras que están aquí. Entonces, les explico. Ajá, si tienen alguna pregunta en cuanto a algún término, me avisan. Perdón, muchas gracias. También, bueno, yo le sumaría otra palabra que es muy común o que se escucha mucho, que es una persona con problemas. Ajá. Y como si nadie tuviera problemas en la vida, ¿verdad? Exacto. Pero sí es otra palabra que se utiliza de forma muy, muy grosera, ¿verdad? ¿Qué otra han escuchado? Yo he escuchado la palabra impedido. Eso Ajá. es, ¿verdad? Impedida. ¿Qué otra han escuchado? ¿Han escuchado con capacidades especiales? Sí. ¿Y ustedes no creen que las capacidades especiales las podemos tener todas las personas? Porque resulta que yo tengo capacidad especial para hablar con las personas. Mi capacidad especial es hablar y hablar y hablar y hablar, y si no me callan, sigo hablando. Pero resulta que la capacidad especial de alguno de ustedes es cantar, o es bailar, o es nadar. Entonces, capacidad especial también es un término que no se debe utilizar con las personas con discapacidad, porque capacidades especiales tenemos todas las personas. Otro término en que a veces caemos en error es sordomudo. Resulta que las personas no son mudas. A veces creemos que las personas son mudas porque no hablan, ¿verdad? Pero ese es un término valorado desde la normalidad o el capacitismo. Este término capacitismo significa que valoramos a la persona de acuerdo a sus capacidades, pero si las capacidades de esa persona no son lo que la sociedad me pone o me exige, entonces es cuando hacemos la segregación. La persona que no habla tiene otras maneras de comunicarse, y no por eso, en este caso, si son sordos, no son mudos, es que no tienen el ajuste del lenguaje de señas para que esa persona se pueda comunicar.
Por ejemplo, les doy también, las personas con autismo, muchas de ellas se comunican a través de algún método, ya sea una pantalla o un teléfono, dibujos. Entonces, no necesariamente es que sean mudos, es que adquieren otras capacidades de comunicación. Yo siempre le digo a la gente que entonces nosotros hoy seríamos todos mudos, porque en este momento nos estamos comunicando en la mayoría de las veces, no verbalmente, sino a través del teléfono. Y no quiere decir que seamos mudos, es que estamos adquiriendo otra manera de comunicación. Bueno, lo de enfermo también se usa mucho. ¿Por qué? Porque la discapacidad se asocia con enfermedad muchas veces. ¿Por qué se asocia con enfermedad? Bueno, vamos a seguir a la siguiente imagen para que vean. Les voy a contar por qué se asocia con enfermedad. ¿Por qué? Porque aquí la discapacidad se ve como un problema de la persona, producido por la enfermedad, decimos, porque está enferma. ¿Y por qué? Porque tuvo un accidente o una condición negativa de salud. Este concepto muchas veces lo encontramos a partir de un parámetro de normalidad. Entonces, ya se va a sustituir aquella caridad que vimos en el modelo anterior, donde le dábamos una limosna a las personas con discapacidad por beneficencia estatal. Aquí es donde nacen las pensiones, por ejemplo, para los soldados de guerra, las pensiones de guerra, y es donde empiezan las pensiones de discapacidad, entonces, o por enfermedad, ¿verdad? Seguimos. En este modelo, ¿por qué se asocia con enfermedad? Porque quien da el diagnóstico es un médico, y el médico es el que tiene la última palabra, sin escuchar muchas veces a la persona con discapacidad. Entonces, en este momento, como la persona estaba enferma, lo que se hacía es que esas instituciones se llevaban a, por ejemplo, hospitales psiquiátricos. Se utilizaron muchas veces en la Segunda Guerra Mundial para proyectos científicos sin el consentimiento de la propia persona. O bien, lo que se hace muchas veces es que se medican las personas con discapacidad, sobre todo a las personas con discapacidad intelectual, mental o psicosocial. Entonces, se busca cómo medicarlas para cambiarles su personalidad y tratar de insertarlas a la sociedad o tratar de normalizarlas, ¿verdad? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que me ha tocado a mí ver muchas veces, como en algunas escuelas los niños hacen fila a montones para que les den la pastilla de la Ritalina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son niños que a raíz de una condición hay que darles una pastilla para que se queden queditos. Pero resulta que muchas veces el niño o la niña no necesita la Ritalina. No la necesita, pero tenemos que dársela porque brinca mucho, porque salta mucho, porque habla mucho, porque juega mucho. Entonces necesitamos que esté callado, sentado y en silencio. Entonces, el medicamento sustituye muchas veces los apoyos que necesita esa persona. Seguimos. Ok, estos dos, ya aquí terminamos un poquito la historia. Aquí ya vamos a ir a los años 60. Yo necesito que ustedes en este momento conozcan los dos modelos anteriores, el modelo presidencia y el modelo médico de rehabilitador. ¿Por qué necesitaba que lo conozcan? Porque a partir de hoy va a ser referencia para ustedes para no repetir ese modelo, para no repetir esas acciones que por años las hemos venido repitiendo. El modelo que necesito que ustedes se graben y que empiecen a trabajar desde el Infocop, desde sus hogares, de donde quiera que estén, es este modelo social de la discapacidad. Este es el modelo con que se está trabajando actualmente, enfocado en derechos humanos y con el que tenemos que construir las políticas públicas, los decretos, los reglamentos, la legislación y todos los programas y acciones en cuanto al tema de discapacidad.
Este modelo social nace a partir de los años 60. Y este muchacho que tienen aquí en la pantalla se llama Ed Robert. Este es el precursor de este modelo. Era una persona con parálisis cerebral. Él quería estudiar economía y resulta que él llegó a la Universidad de Berkeley en California y le dijeron que no, que la universidad no estaba preparada para recibir ese tipo de personas con discapacidad. Entonces él empieza la lucha. Él dice que él es persona. En ese momento estaban también lo de los derechos humanos y él dijo, no, yo también soy persona y yo tengo derecho al estudio y tengo derecho a integrarme a la sociedad. Y él empieza a dar una lucha con otros compañeros en situación de discapacidad. Él logra que la universidad le dé una habitación adaptada para su condición y logra sacar su carrera de economía, y es en este momento entonces donde él empieza a trabajar en el movimiento de vida independiente de las personas con discapacidad. Seguimos. Ok, entonces aquí ya las causas no son ni religiosas ni científicas, sino que son sociales. Entonces, no son las deficiencias individuales ni la condición de la persona la raíz del problema, sino que son las barreras que le pone la sociedad. Ed Robert, el activista que vimos anteriormente, no estaba él enfermo ni tenía un problema. Él quería estudiar, pero la universidad era quien le estaba poniendo las barreras para él poder acceder a su derecho al estudio en igualdad de condiciones de las demás personas. ¿Cuál es el rol de la persona en la sociedad en este momento, hoy en día? Que las personas con discapacidad tienen tanto que aportar a la sociedad como cualquier otra persona, dándole los apoyos y los ajustes razonables. Entonces ya la persona no debe de ser objeto de políticas de asistencialismo. Ya no tenemos que presentarlas en la tele para que les den donaciones, porque pobrecitas, porque están enfermas. No, sino que ya ellos pasan a ser sujetos de derecho en igualdad de condiciones como cualquiera de nosotros. Entonces ellos tienen igual derecho al estudio, al trabajo, a la salud, a la cultura, cualquier tipo de derechos que tenemos nosotros. Seguimos. Ok, entonces, ¿qué nos dice este modelo? Este modelo dice que la discapacidad no está en la persona. Entonces, la discapacidad no es una condición diferente, no es una condición distinta, porque ya vimos que todos somos iguales. No es un problema físico, ni es algo a la persona. La persona lo que tiene es una limitación o una condición que a la hora de relacionarse o interactuar con su entorno, le pone barreras para poder acceder a sus derechos. Entonces, por ejemplo, en una persona con discapacidad física, ella lo que tiene es una condición y puede ser usuaria de silla de ruedas, pero si ella se va a trasladar, por ejemplo, de su casa al lugar de estudio y en el entorno no tiene, por ejemplo, aceras accesibles, ni hay rampas, esa persona va a encontrar una serie de barreras y esa persona no va a poder salir ni siquiera de su casa. Entonces, la discapacidad se la pone el entorno. Por eso se dice que a mayor barreras, mayor discapacidad. Y muchas personas con discapacidad han dicho que en otros países sienten menos discapacidad que en Costa Rica, porque resulta que en otros países pueden haber entornos accesibles, edificios accesibles, buses accesibles, no se van a encontrar un autobús que le diga, no, la rampa no sirve, hoy no te puedo llevar. Entonces, las barreras son las que pone el entorno.
La persona lo único que tiene es una limitación. En el caso de discapacidad intelectual, por ejemplo, les pongo, por ejemplo, el caso de mi hijo. ¿Qué barreras puede tener una persona con autismo? Que a la hora de entrar a la escuela, lo primero que nos dicen es que esta escuela no está preparada para atender a su hijo. Entonces, quien me está poniendo la barrera es la institución. Porque si la institución tuviera esa apertura, dicen, vaya, vamos a tener un alumno con esta condición, preparémonos, estudiemos cómo podemos abrirle las puertas a este alumno, cómo podemos aprender juntos a que pueda salir adelante. Pero cuando nos dicen que no está preparado o que no les pueden hacer los exámenes con más tiempo o que no pueden darles la materia fotocopiada, ahí nos están poniendo una barrera. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que no todas las personas aprendemos de la misma manera, no todas las personas nos comunicamos de la misma manera, entonces tenemos que buscar cómo eliminar estas barreras, ¿verdad? Seguimos. Yo quiero preguntarles si ustedes saben quiénes son estas personas y que me digan. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Si alguno sabe qué hacen esas personas. Stephen Hawking era científico. ¿Sí? Andrea Bocelli, cantante, y los otros dos, si no. ¿Alguno sabe de los otros dos? No saben. Doña Ligia está hablando, pero tiene el científico. El apagado del micrófono, doña Ligia. Sí. Uno de ellos es Stephen Hawking, el científico. Ajá. Y el otro es el presidente de Ecuador, me parece. Sí, el presidente de Ecuador, ajá. Y la muchacha es una modelo española, muy famosa. Vean qué curioso, ¿por qué siempre pongo esto en las presentaciones? Porque cuando yo les pregunto, ¿quiénes son ellos? Ustedes me contestaron, es un científico, es un cantante, un presidente, y yo dije, y una modelo. Pero ninguno me dijo, es dos personas usuarias de silla de ruedas y es una persona ciega y una persona con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas porque son famosas, pero cuando vamos a referirnos a alguna persona con discapacidad, algún vecino, algún compañero de trabajo o algo, muchas veces nos fijamos primero en la condición y después en la persona. Y yo necesito que hoy lo hagamos como lo hicimos con estas. Primero fijémonos en la persona y después en la condición de esa persona. En la condición de la persona nos tenemos que fijar para eliminar las barreras del entorno, ¿verdad? Seguimos. Entonces, ¿qué buenas prácticas bajo este modelo social tenemos en Costa Rica? Para que ustedes más o menos vean cómo se pueden eliminar esas barreras. Este grupo es un grupo de personas con discapacidad intelectual y psicosocial que hacen teatro. Entonces ellos van a la Universidad Nacional y hacen teatro. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho a la cultura como cualquier persona. Entonces se les elimina la barrera, se les da clases de teatro con profesores que tengan esa disponibilidad de eliminar barreras actitudinales y les da clases en igualdad de condiciones como recibiríamos todos, ¿verdad? Este se llama el Grupo de Teatro Rompecabezas de la Universidad Nacional. La siguiente. Este es un grupo se llama de Zampa Inclusivo, son personas con discapacidad física, personas con discapacidad intelectual, psicosocial. Ellos también acceden a su derecho a la cultura haciendo, ellos tienen un grupo de danza inclusiva
incluso ya hicieron una presentación que se llama Nube de Pájaros, esa que está ahí, fue presentada en el Teatro Nacional. Ellos no lo hubieran hecho posible si el Ministerio de Cultura no les hubiese dado la oportunidad, si no hubieran eliminado las barreras, si no se hubiesen dado cuenta que ellos también tienen cómo aportar a la sociedad, no como espectadores, sino como actores, porque vean la diferencia. Muchas veces creemos que la persona con discapacidad solo puede ser espectador en los actos culturales. Nunca nos las imaginamos como actores o como directores, porque resulta que el muchacho que está arriba, que es usuario de silla de ruedas, es el director de esa obra llamada Nube de Pájaros. Nosotros conocemos a Lucho, sí, él nos ha dado charlas, es amigo de nosotros. Me encanta, y no sé si Lucho les contó que él ha viajado a Brasil, que él ha presentado su obra en Brasil, y entonces es para que ustedes vean lo que puede llegar una persona con discapacidad cuando se le eliminan esas barreras del entorno. Seguimos. A mí me encanta. Bueno, a mí se me olvidó decirles que a mí me encanta trabajar con la discapacidad intelectual, psicosocial, intelectual. Este grupo es un grupo de personas que se llaman sobrevivientes de psiquiátricos, o el movimiento es Orgullosamente Locos. Este movimiento viene de España. ¿Y qué es lo que quiere hacer este movimiento? Hacerles ver a las personas, primero, todas las barreras que sufren las personas con discapacidad mental o psicosocial, o las personas usuarias de psiquiátricos, todas las barreras que sufren ahí adentro. ¿Por qué? Porque se les evalúan a partir de la condición de ellos, y lo que se hace es medicarlos y medicarlos para tratar de reinsertarlos a la sociedad. Pues ellos dicen que no necesitan medicación, que lo que necesitan es un entorno que les dé la oportunidad de adaptarse y de trabajar y de estudiar y de disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones. Ellos es un grupo que tiene un programa de radio, creo que son los lunes a las 4 de la tarde, y el programa se llama Podemos Volar. Entonces ellos participan, es un programa que lo hacen ellos mismos a partir de sus experiencias, a partir de todas sus vivencias, y es un cambio que están haciendo social. De hecho, uno de ellos... Sí, tal vez. Ajá, por ahí tiene la mano levantada Ileana. Muchos de estos chicos y chicas son parte de una cooperativa que se llama COPESI, la cooperativa que está en el psiquiátrico. Me encanta. Ven, entonces son estos espacios que se están abriendo, de no verlos. Yo siempre le digo a la gente, no vean la condición, vean a la persona. ¿Qué es capaz esa persona de aportar ella misma a su entorno? ¿Qué es capaz esa persona de aportar a la sociedad? A partir de ahí podemos lograr montones de cosas con las personas. Seguimos. Este es otro grupo, PROIN, no sé si han oído hablar de ellos. Esto está en la Universidad de Costa Rica. Es el programa de inclusión de personas con discapacidad. Generalmente es para personas con discapacidad intelectual. Ellos reciben capacitación durante 1 o 2 años y después son reinsertados en algún ámbito laboral después de llevar toda esa capacitación. ¿Qué es lo que PROIN promueve en la persona? Su autonomía. ¿Por qué? Porque el muchacho estudiante o la muchacha estudiante primero se le hace una preparación para que él pueda llegar solito o solita a la Universidad de Costa Rica y pueda recibir sus clases, no que lo lleve el papá o la mamá, porque se supone que son muchachos de ya más de 19 o 20 años. Entonces, es esa autonomía, que la persona sepa manejarse en su ámbito de estudio
y pueda reinsertarse a la actividad laboral. Seguimos. Entonces, ¿cuál es el enfoque basado en derechos humanos con que nosotros tenemos que trabajar? Este enfoque dice que todas las políticas públicas, todas las leyes, los decretos o planes deben ser diseñados con la participación de las personas con discapacidad. Siempre se les debe incluir, es parte de sus derechos en todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, si la CIMAD va a tomar va a hacer algún plan, lo ideal es que en la CIMAD alguno de los integrantes esté en condición con discapacidad. Yo no sé si en el Infocop hay personas trabajadoras con algún tipo de discapacidad física o intelectual. Lo ideal es que estén incluidos o incluidas. ¿Por qué? Porque no podemos hablar por ellos, porque ellos son los que tienen que hablar en primera persona. Ellos son los que nos tienen que mostrar cuáles son las barreras que están viviendo en nuestra institución, cuáles son las barreras actitudinales o de accesibilidad que ellos están teniendo. Nosotros no las podemos imaginar, pero resulta que hace muchos años, después de imaginarlas, y eso pasó con la construcción de la Ley 7600, resulta que la Ley 7600, muchas de las acciones tomadas fueron sin las personas con discapacidad. Entonces ustedes veían rampas donde apenas cabía una sillita, ¿verdad? No se tomó en cuenta que o una inclinación que Dios guarde, esa persona con discapacidad sube esa rampa y se viene para atrás con toda y silla. ¿Por qué? Porque se hacen los diseños sin tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Y otra cosa es que también muchas veces se muestra la discapacidad con solo el dibujito ese que les puse ahí de la silla de ruedas. Y ese signo ustedes lo ven en todo lado, en los servicios sanitarios, en las entradas a algunas oficinas, a veces en los ascensores, y resulta que la discapacidad no solamente representada con una silla de ruedas. Por eso les puse esa imagen de arriba. También tenemos discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, personas ciegas o sordas, y discapacidad física en este caso. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a pensar que la discapacidad es igual a rampas o ascensores o a servicios sanitarios accesibles. Pero resulta que hay personas que a veces tienen muchísimas barreras actitudinales y esas son las más difíciles de derribar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque traemos una cultura que ya yo les demostré, una cultura que sigue pensando que las personas con discapacidad están enfermas, que las personas con discapacidad no tienen nada que aportar a la sociedad o que las personas con discapacidad no pueden, no saben o no deben. Pero resulta que muchas veces ese no pueden, no saben y no deben somos nosotros mismos los que les hemos puesto ese pensamiento. Seguimos. Ok, ¿por qué es importante que nosotros trabajemos de esta manera el tema de discapacidad con ese enfoque en derechos humanos? Primero, porque si la persona con discapacidad desde sus primeros años tiene una educación de calidad, una educación inclusiva, que borre todas las barreras de acceso, todas las barreras de educación, esa persona en un futuro va a tener un trabajo decente, va a tener ese acceso al trabajo, va a poder trabajar. Entonces, ya ahí le vamos a poner a esa familia, en algunos casos, el fin de la pobreza, porque ya esa persona no se va a ver en aquel modelo asistencialista, sino que va a haber una persona sujeta de derechos que va a gozar de su autonomía, que va a poder conseguir un trabajo porque fue preparada con esa educación de calidad.
Vamos a reducir las desigualdades porque aunque ustedes no lo crean, en el tema de discapacidad también hay muchas desigualdades, ¿verdad? Y ahí es donde entra incluso la igualdad de género. Resulta que en el tema de discapacidad hay estudios que se dice que se esteriliza más a las mujeres con discapacidad que a los hombres con discapacidad. Entonces, ese es un tema también que muchas veces no los tomamos en cuenta, porque pensamos que son personas que no tienen derecho a sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, por ejemplo, las mujeres con discapacidad han llegado a los consultorios de los médicos y el médico a quien se dirige es a la persona cuidadora o a la persona que va con ellos. No se dirige nunca a la persona, a la mujer con discapacidad. No le pregunta a ella, no le explica a ella, le explica muchas veces a su mamá o a la persona cuidadora. Entonces es eliminar estas barreras porque cuando nosotros eliminamos todas estas barreras, cuando la sociedad le da la oportunidad a esa persona, llegan a tener, hay mayor desarrollo en sus derechos, mayor oportunidades para las personas y mayor oportunidades incluso para la sociedad. Seguimos. Ok. Bueno, voy a explicarles un poquito. Vamos a ver. ¿El video aquí, doña Mildred? El video, pero voy a explicarles algo antes. Okay. El video que vamos a ver, ustedes, bueno, después lo podemos comentar cuando lo veamos, mejor. Vamos a verlo, quiero que lo vean y lo vamos a analizar un poquito. Entonces, si quiere, lo pone. Sí, ya casi lo pongo, nada más déjeme ver porque las últimas veces no me ha salido del todo bien eso de ponerle el audio. Pero sí, ahí sí. Ustedes me confirman. Sí, lo escuchamos. Si se escucha. Y si no se escucha, pues me tienen paciencia. Ok. Ok. Voy. Vamos a compartir. Voy a activar todo porque la vez pasada, según yo, lo estaba compartiendo y no sonaba. Ok. Sí se escucha, pero parece que no está compartiendo. Soy maestra. Ahí. Sí. Nací en África, en una familia muy pobre. Recuerdo imágenes que me hacen pensar que todavía veía y oía algo cuando era un bebé. Una luz, un árbol. Un viaje para salvarme de la muerte. El dolor húmedo de un último abrazo y unas palabras perdidas. Acabé en un lugar en medio de cientos de personas que pasaban hambre. Sobreviví. Y un día apareció ella. Y es verdad, vengo de un mundo lleno de comodidades y de lujo. Aquí la gente viene, lava su conciencia y luego se va. Mi mundo cambió. Tu casa. Fue muy difícil, pero muchas personas me ayudaron. El mundo al que tú la has traído es muy diferente al que ella conoce. Yo os voy a enseñar muchas cosas. Conseguí saltar por encima de la oscuridad y el silencio. Hoy la clase va a ser diferente. Ni me vais a ver, ni me vais a oír. ¿Esto no para examen? Ella se fue
poco a poco. Etiopía es un país que está muy lejos. Pero me dejó un lugar en el mundo. Siempre que te sientes a la sombra de un árbol y levantes la cabeza, yo estaré ahí. Me llamo Genet. Soy una persona sordosiega y quiero vivir. Listo. Y lo logramos. Y quedó muy bien. Bueno, esta es la historia de Genet Corcuera, por si la quieren buscar también. Resulta que esta muchacha vive en España. Ella es maestra y resulta que es una persona sordociega. No sé si ustedes escucharon que ella dice que vivía en África. Pues África a veces arrastra muchos modelos de prescindencia, el primer modelo que yo les hablaba de prescindencia. Y lo que hacían es que internaban a las personas con discapacidad en instituciones, por ejemplo, las familias. De hecho, hoy en día, perdón, a las personas con albinismo las siguen persiguiendo para asesinarlas. ¿Por qué? Porque son diferentes, porque son raras, o porque ellos creen que es una maldición para su aldea o para su grupo en comunidad que ellos estén ahí. Entonces los buscan para ser asesinados. Pues resulta que Genet también corría ese peligro. Entonces su papá lo que hace es que la lleva a un orfanato y la abandona ahí. Pero ella dice que fue para salvarle la vida. ¿Por qué? Porque hoy Genet, gracias a esa visita que hizo esta señora y vio esas capacidades que ella tenía, hoy Genet es una maestra que enseña en España y que recorre el mundo dando su charla, hablando de su experiencia y de toda la vivencia que ella ha tenido a lo largo de la historia. Ahora, porque yo les decía que nosotros no podemos seguir arrastrando estos modelos que vimos y cómo los seguimos arrastrando. Por ejemplo, cuando yo tengo a José Daniel, cuando José Daniel va a entrar al modelo educativo, ¿qué es lo primero que nos ofrecen a las familias cuando tenemos en nuestro núcleo familiar una persona en condición con discapacidad? Lo primero que nos dicen es, bueno, en mi caso, la escuela de educación especial está en tal lado. La puede llevar a la escuela para niños con esta condición o algo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué me están ofreciendo una escuela segregada, una escuela apartada, si se supone que todos tenemos derecho a una educación igualitaria e inclusiva? Entonces, ahí es donde empezamos nosotros con las barreras, o empiezan nuestros hijos o nuestras hijas con las barreras. Van a un ritmo donde no van todas las personas, pero los derechos sí tienen que ser iguales. Exactamente. Entonces, mi hijo debería de tener todos los apoyos y ajustes razonables para que goce de ese derecho en igualdad de condiciones. ¿Por qué las personas con discapacidad les es más difícil encontrar un empleo? Porque han tenido todas esas barreras durante toda su vida en el acceso al estudio y en el acceso, por ejemplo, en el trabajo. No sé si ustedes se acuerdan también que hace algunos años
las instituciones públicas o privadas solo habrían plazas para personas con discapacidad en fotocopias, sacando fotocopias, o en mantenimiento o en limpieza. Solamente esas plazas se abrían. Pues hoy se está trabajando, gracias a la inclusión del 5% del empleo público, en la contratación de personas con discapacidad. No sé si el Infocop entra en el informe de la ley 8862, creo, la del 5% de las plazas del empleo público. Y viendo los informes, sí entra. Sí entra, exacto. De hecho, eso nos los piden cada año y es importante que exista una apertura para que se pueda ir asumiendo eso, ¿verdad? Como institución. Exacto. Esta apertura es la que ustedes, con toda esta visión, con este enfoque en derechos humanos, tienen que tener a la hora de hacer estos informes. Bueno, yo espero que hoy estén personas de recursos humanos, porque también el hecho de contratar a una persona con discapacidad significa un cambio cultural en la institución, en nuestros hogares también y en nuestra sociedad. Un cambio cultural como, por ejemplo, a la hora de contratar a personas con discapacidad, no se toma en cuenta muchas veces, se contrata, se habla de la inclusión, pero no se toma en cuenta los apoyos que esa persona requiere para el proceso de la entrevista. Entonces, por ejemplo, he escuchado a personas con discapacidad intelectual que llegaron a la entrevista y resulta que era en un ambiente de mucho ruido, era un ambiente donde la persona que lo entrevistaba, y esto lo escuché el fin de semana, un testimonio, la persona que lo entrevistaba estaba haciendo varias cosas a la vez, entonces eso hacía que la persona que estaba siendo entrevistada entrara en una situación de crisis, porque para ellos es muy difícil ya de por sí ir a una entrevista, llegar a la entrevista. Entonces, cuando encuentran esos entornos sin esa accesibilidad, vean que estoy hablando de accesibilidad de nosotros como personas, ¿verdad? El cambio de chip. Entonces ya para esas personas es muy difícil. Y aparte de eso, ok, las contratan, entran a trabajar y en las capacitaciones que hacen al personal no toman en cuenta a esas personas con discapacidad. Entonces resulta que hacen formaciones dentro de la institución y hay personas sordas y no toman en cuenta que había que llevar un intérprete del ESCO. Entonces la persona sorda muchas veces se queda sin el acceso a la capacitación dentro de los empleos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá o algo que ustedes quieran contar, qué barreras han tenido, porque también nosotros muchas veces podemos tener barreras. Hoy en día también deberíamos de hablar de apoyos y ajustes razonables universales. Universales porque... Sí. Disculpe, hay un tema que es para las personas que ya son funcionarios y funcionarios de la institución y tienen algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Y cómo orientar esos procesos para que esos apoyos justamente se puedan dar efectivamente y que las personas conozcan cómo acceder a esto también, ¿verdad? Y cómo la institución puede abrirse más a esas circunstancias. Ok, exacto. En un momento, dentro del modelo social de la discapacidad hay una frase que dice nada de nosotros sin nosotros. Eso significa que si en este momento en la institución hay empleados y empleadas con discapacidad, lo ideal es que ellos formen parte de todos estos procesos y que sean ellos los que digan cuáles son los apoyos que ellos necesitan.
qué es lo que ellos necesitan de la institución, de la empresa. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. En el registro público hay una empleada con discapacidad intelectual, es una muchacha con autismo, ¿verdad? Y resulta que le iban a hacer los ajustes razonables. ¿Por qué? Porque resulta que ella siempre llegaba a trabajar y el compañero de la par tenía el radiecito a todo volumen, todo el día. Y ella usa audífonos, pero resulta que el volumen del muchacho era a veces tan fuerte que ella lo que hace es que entraba en crisis y no se podía concentrar, no podía hacer bien su trabajo. Entonces, se toma la decisión de hacerle el ajuste razonable sin preguntarle a la muchacha, ¿verdad? Entonces, el ajuste razonable que hacen es que ponen nada más una barrera en medio de los dos, un panel así alto, pero resulta que la música siempre sigue escuchándose. Entonces, nosotros les decíamos a la hora de preguntarle después a la muchacha, y lo único que hubo que hacer fue sensibilizar y concientizar al grupo que estaba alrededor de ella. ¿Para qué? Para que el muchacho pudiera escuchar la música con audífonos y ella dejara de usar, no dejara de usar los audífonos. Entonces, a veces las barreras son de información, es nada más de escuchar a la persona. ¿Qué es lo que necesita la persona? También si necesitan apoyo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en esta comisión nosotros damos apoyo a las instituciones, si necesitan en recursos humanos, capacitación sobre empleabilidad laboral, nosotros la damos también, pero es importante que ustedes incluyan en sus grupos a las personas con discapacidad, porque son ellos los que les pueden decir a ustedes de primera mano cuáles son los apoyos que requieren. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Levantando la mano virtual. Juan Carlos. Doña Mildred, buenas tardes. Una persona con autismo se considera una persona con discapacidad. Se considera una persona en situación de discapacidad, por lo que yo expliqué, digamos, hace un ratito, que la discapacidad son las barreras que me pone el entorno. Entonces, si esa persona con autismo tiene barreras en la sociedad, que muchas de ellas son actitudinales, entonces esa persona se considera una persona en situación de discapacidad, tomando en cuenta que son las barreras que me pone la sociedad, ¿verdad? No, la discapacidad, recuerden que no es un problema de la persona. La persona lo que tiene es una condición de vida diferente a los demás. Pero en la relación que tiene esa persona con la sociedad, por su condición, por su manera de ser, por pensar diferente, topa con un montón de barreras. ¿Por qué? Porque esta sociedad a veces nos muestra, yo siempre digo, esta sociedad a veces nos pone una cajita donde todos tenemos que caber ahí. Todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que actuar igual, y los que nos salimos de esa caja porque pensamos diferentes, porque actuamos diferente, porque somos diferentes, entonces son los que tenemos barreras, porque el mundo muchas veces no acepta esa diversidad de personas. En el tema del autismo, las mismas personas con autismo, ellos dicen que son personas neurodiversas, o sea, que piensan diferente, pero no por eso tienen que negársele los derechos que ellos tienen, ¿verdad? Por ejemplo, los niños con autismo, generalmente sus barreras empiezan en el plano educativo, porque las instituciones dicen que no están preparados para este tipo de estudiantes, o porque dicen muchas veces que no pueden aprender, porque no saben, porque no deben, y entonces muchas veces son enviados a una escuela en Tibás,
donde fue enviado mi hijo, que yo nunca quise ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque resulta que el autismo no es una condición intelectual. El autismo es nada más una manera diferente de ver la vida, de actuar diferente, pero que con todos los apoyos y los ajustes razonables, esa persona puede acceder a todos los derechos en igualdad de condiciones. Entonces, esta pregunta a veces a las familias o a las personas con autismo les asusta porque dicen, es que yo no tengo discapacidad, yo no estoy, pero hay que explicarles eso. Es que la discapacidad no está en la persona. La discapacidad son las barreras que me pone el entorno. Y si usted ha topado con barreras, entonces usted es una persona en situación de discapacidad. Doña Mildred, nada más un comentario. Yo vivo en Orotina y aquí en la escuela había lo llamaban aula diferenciada, pero eso lo eliminaron y ahora tengo entendido que personas, ya sea cualquier problema que tenga, entonces entra dentro del mismo grupo y la maestra, desde luego, tiene que darle una atención diferenciada por la situación especial de la persona o la discapacidad que tenga. Pero ya estamos rompiendo mitos con respecto a eso, ¿verdad? Exacto. En el tema educativo ya las aulas segregadas, las aulas diferenciadas, todo eso es eliminado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 8661. Este es un documento muy importante si estamos trabajando con el tema de discapacidad, si tenemos familiares en condición de discapacidad, si tenemos nuestro entorno está la discapacidad, es importante este documento. Ya el tema de segregación no se debe de dar, ahora se habla de inclusión. No se habla hoy en día en el tema de discapacidad intelectual, psicosocial y mental, no se habla de curador. No sé si recuerdan ese término, hace muchos años se hablaba de curador, hoy en día se habla de garante. ¿Cuál es la diferencia? Que el curador decidía por la persona con discapacidad. Ya el curador no existe. Ahora, el garante no puede decidir por esa persona con discapacidad mayor de edad. Tiene que garantizar que a esa persona se le cumplan todos sus derechos y se le brinden todos los ajustes razonables para que esa persona pueda expresar su voluntad. Entonces, a partir de este documento y otro muy importante que es la Ley de Autonomía Personal, todos los términos de segregación ya están prohibidos. Muchas veces es un cambio también cultural. Es un cambio cultural porque a pesar de que hoy en día se está trabajando con el tema de educación inclusiva, a muchas de las familias aún les da temor esa inclusión. ¿Por qué? Por los años yo siempre lo digo así, por los años de miedo que nos han metido a las familias. Porque pensamos que le van a hacer daño a nuestros hijos, porque crecimos en una cultura donde eran segregados, donde eran mirados con lástima, donde eran sujetos de asistencialismo. No nos educaron como familia ni nos capacitaron a no mendigar los derechos de nuestros hijos e hijas. Hoy tenemos que aprender a que los derechos no se mendigan, los derechos se exigen como personas que son. Y no solo eso, sino capacitar a nuestras familias, capacitar a nuestro entorno a que son personas y que pueden aportar a la sociedad como cualquiera de nosotros cuando se eliminan todo este tipo de barreras. Doña Mildred, por aquí hay otra pregunta, bueno, otra persona que quiere hacer una pregunta, Bernardita. Sí. No, buenas, doña Milde, no, iba a comentar un poco sobre este tema último que usted está hablando, cómo nosotros los padres de familia, somos los que tenemos que llevar la lucha, digamos, todos los que tenemos personas, porque a veces, digamos, la misma sociedad, como lo decía usted,
que ahora ha cambiado mucho, yo lo he visto porque sí, uno se acuerda de esas personas que las tenían encerradas en la casa, ¿verdad? Y ya ahora ha ido cambiando, pero creo que este entorno es el entorno, digamos, viejo, digamos, a la gente vieja, la gente mayor, ¿verdad? Porque ya la gente nueva, digamos, y lo que hacemos es luchar por nuestros hijos, ¿verdad? Porque le den todos esos apoyos, ¿verdad? Pero eso depende de cada uno de nosotros como padres de familias que tengamos algún chico o muchacho con discapacidad. ¿Por qué? Porque la sociedad lo impide, digamos, la sociedad, uno llega a la escuela, ¿verdad? Y comienza con todos esos, tropiezos, ¿verdad? En la cual te dicen, ay, no, es que a su hijo hay que darle, medicarlo, que su hijo, esto, pero es uno, porque digamos, mi hijo ya está en tercero de la escuela, y desde que, bueno, él estuvo en la escuela especial, pero yo desde que dije, ya tengo que incluirlo a kinder, lo comencé a incluir, pero eso fue por una lucha mía, digamos, porque en la escuela si no se hubiera quedado ahí, digamos, en la escuelita especial, y digamos, y todo este proceso que yo he llevado es por eso, porque he luchado porque mi hijo tenga todas esas condiciones que están, porque están, el Ministerio de Educación lo tiene, las diferentes instituciones. Lo que pasa es que a veces, como que dice uno, se hacen lo dejan ahí como escondidito, ¿verdad? Y de todo, y no quieren dar ese servicio, esos servicios de apoyo que deben tener las escuelas, no lo quieren dar. Pero si nosotros como padres, porque yo, por ejemplo, ahí a los papás les he dicho, no, o sea, a los chicos hay que incluirlos porque primero y son parte de la sociedad y eso les hace mucho bien. Pero creo que eso va también en nosotros, los padres de familia, que tenemos que dar esa lucha, como lo decía usted con su hijo, ¿verdad? En el caso, yo no tengo que incluir, dejarlo ahí en esa escuela porque no, él tiene derecho a otros, pero entonces creo que eso, porque todas las barreras sí están, o sea, las barreras siguen y yo no sé hasta cuándo dejarán de existir, ¿verdad? Existen las barreras en la cual todo eso que le dicen a uno, que hay medicamentos, que esto, que él no es capaz, que todo, pero es uno como padre de familia el que debe de luchar, y a veces hay padres de familia que no tienen esa conciencia y dicen, no, ahí dejo al hijo, a mi hijo para que se quede ahí, ¿verdad? No le dan ese apoyo para que él continúe en la sociedad, que era esto último que usted dice, ¿verdad? O sea, que nosotros debemos de apoyar mucho. Entonces era como para hacer un comentario al respecto. Gracias. Claro, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Pues vamos a ver. Bueno, si no hay más preguntitas. Ajá. Bueno, por ahí doña Ligia quiere. Active el micrófono, doña Ligia. Sí, ya. Bueno, es un comentario con respecto a lo que dijo doña Mildred, de que, ¿cómo fue doña Mildred? De que todo lo que se haga, que sea con nosotros, o sea, que sea tomado en cuenta la persona con discapacidad que es la que vive, ¿verdad? Eso. Porque, por ejemplo, yo con mi hija, que aquí está, ella ha escuchado toda la charla, he vivido, digamos, el problema que tienen los baños en los centros comerciales, en los malls, que, bueno, son bien amplios, sí, pero si ustedes pueden ver, el baño es súper amplio, pero el servicio sanitario está en una esquinita. Entonces, a mí me cuesta mucho llevarla a ella al baño. Entonces, sí, eso es como un ejemplo de que cuando se toman esas decisiones, esas políticas y todo, tomen en cuenta, digamos, a las personas con discapacidad o a los familiares, que son los que vivimos esas barreras, esas situaciones. Sí, eso era. Sí, bueno, con lo que ustedes han dicho es que a veces la sociedad, por decirlo así, suena feo, pero a veces se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas. ¿Cuál es la vulnerabilidad de las familias? Por ejemplo, cuando les dan un diagnóstico. ¿Por qué? Porque como vivimos en una sociedad que tiende a normalizar todo, ¿y cómo tiende a normalizarlo? ¿Qué es lo primero que le dicen, por ejemplo, a una familia, a un matrimonio que está esperando un bebé?
ay, ojalá que nazca. ¿Qué es lo que le dicen a uno? Ojalá que nazca sanito. Mientras nazca sanito, todo está bien. Entonces, ya desde ahí se parte que cualquier condición que haya en esa persona, entonces ya no está dentro de lo que la sociedad nos pide. Entonces ya ahí la familia entra en una época de duelo cuando se les da un diagnóstico. Y es aceptable, o cuando una persona tiene una discapacidad adquirida, esa persona también va a entrar en una época de duelo. ¿Por qué? Porque tiene que adaptarse a una sociedad que segrega, a una sociedad que invisibiliza, a una sociedad que señala, a una sociedad que excluye. Y es muy difícil para esa persona y para esa familia enfrentarse a todas esas barreras. A mí me encanta lo que decía la compañera ahorita, porque si no es la familia, el primer entorno donde está esa persona, la que elimina esas barreras, entonces esa persona no se va a poder empoderar y no va a saber lo que ella es capaz de aportar a la sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando la familia, primer entorno, empieza a eliminar barreras, esa persona no va a encontrarlas o le va a ser más fácil enfrentarlas en la educación, en el ámbito laboral, donde quiera que esté, ¿verdad? Porque nosotros tenemos derecho a exigir que se nos den los apoyos y los ajustes razonables donde quiera que estemos, porque quizás hoy hemos entendido mucho discapacidad en el ámbito físico, pero con esto de la pandemia, yo siempre he dicho que van a haber muchas personas con discapacidad intelectual o psicosocial y que no se ve, es una discapacidad invisible y que muchas veces vamos a requerir apoyos. ¿Por qué? Porque unos días van a ser más grises que otros. Y ese día mi apoyo va a ser que por favor no me hablen porque no quiero que me hablen. Y no quiero que mis compañeros me digan o me vean raro o digan que soy raro o que ando de luna o algo. No, es porque yo necesito mi entorno tranquilo para poder trabajar. Entonces son esas barreras actitudinales que muchas veces nosotros mismos le ponemos a las personas que están a la par nuestra, ¿verdad? Creo que Dani iba a hacer algún comentario. Muchas gracias, doña Miel. Sí, de hecho, yo tuve la oportunidad de participar en PROIN durante 3 años. El primero lo comencé como TCU y los otros 2 en realidad fue porque me gustó bastante. Entonces, antes de poder, digamos que comenzar a nosotros, tratar de apoyar un poco a nivel de dar clases y demás, nos tuvieron que dar a nosotros una inducción cercana a los 6 meses. Pero nosotros decíamos, pues pucha, ¿cómo? O sea, no nos dimos cuenta cómo nos estaban preparando hasta en el momento en que llegamos y nosotros después la teníamos que dar inducción a jóvenes aproximadamente durante 2 semanas cuando comenzaba el curso. Y la inducción también era para los familiares, porque los familiares llegaban y decían, no, pero es que él no está preparado para quedarse solo. Y nosotros, tranquilos, nosotros lo vamos a apoyar. No, pero es que, y como la misma familia decía eso, que no podían hacerlo solos y que no podían. Y a final de cuentas terminaban, digamos, los cursos, terminaron como asistentes de biblioteca, asistentes de preescolar, se podían, digamos que, transportar solos en buses, sabían contar las monedas para que los choferes no los estuvieran, digamos que estafando ni nada. Y básicamente, como usted dice, la barrera comenzó por la familia, se rompió la barrera y se insertaron de nuevo al mundo, pero de una manera increíble, sumamente linda. Exacto. Bueno, José Daniel está acá, él les va a compartir un poquitito de, bueno, José Daniel tiene 14 años, él me acompaña a diferentes charlas, primero porque necesitamos que ustedes escuchen a ellos de primera mano, y segundo porque yo le digo a José Daniel que a veces las personas con autismo no salen a hablar, no por diferentes barreras, y ellos sobre todo a veces tienen barreras actitudinales. ¿Sí se escucha bien? Claro, y le gustan mucho los videojuegos, ¿verdad? Sí, los de Nintendo más.
Me parece excelente. O sea, y bueno. Yo soy José Daniel Castro Campos, como ya saben, pues a mí me gustan mucho los videojuegos. Exactamente, los de PlayStation son medio así, me llaman la atención, pero los que más me llaman la atención son como los de Nintendo, como Zelda, Kirby, Metroid, etcétera, Splatoon, Pokémon, y más, ya, un montón, hasta F0. ¿Cómo ha sido tu acceso a la educación? Cuénteles un poquito, ¿cómo ha sido? Exactamente, como que pues por pensar diferente y no ser como los demás, tener el mismo pensamiento, pues muchas veces mis papás me cambiaban mucho, pero mucho de escuelas por el bullying que me hacían, que me molestaban, que era diferente a los demás. Entonces era como que usted puede estar en esta escuela 10 segundos y ya. Porque pues nadie siempre va a respetar una decisión diferente. Todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que ser esto y otro, ¿no? ¿Y cómo definirías tú la discapacidad? Bueno, exactamente, yo creo que es como, pues, digamos... ¿Es un problema tuyo? No, es un problema de la sociedad. Cuénteles por qué, dígales. Bueno, digamos, he conocido a personas que de vez en cuando son como yo, que les cuesta hacer algo en la escuela, les cuesta hacer algo en específico. Y exactamente, automáticamente la sociedad los ve y ya no pueden pertenecer aquí. Tienen que ser en un lugar especial, porque ellos son especiales, son así, ya. Y pues yo creo que no es justo, porque digamos, si yo quiero estudiar como los demás niños, yo creo que tengo todo el derecho de ir y tener como una educación como los demás, no ser especial como le decían las señoras. Tuve muchas directoras que hablan así, especial, usted es especial, usted es diferente, es especial, es esto, es otro. Ya es varas, decir. Entonces ahí hasta me acuerdo una vez que una directora me dijo que yo andaba enfermo y que supuestamente tenía un gusano ahí en el estómago, y unas puras varas inventaba para que andara lejos de los demás. Yo creo que lo que debería ser la sociedad es lo que yo creo que es correcto, porque puede que esté equivocado. Yo creo que lo que deberían hacer es tratarnos como los demás, que no nos miren raro, que no nos aparten de los demás, que podamos convivir con las demás personas, en vez de solo estar en una parte de la sociedad. Bien. ¿Alguna pregunta? No sé. ¿Alguna duda? Doña Mildred, una pregunta. ¿Es cierto que las personas con autismo por lo general son más personas muy inteligentes? ¿O el coeficiente de intelectual es bastante alto? Bueno, imagínese que a mí me ponen 2 más 2 y me quedo ahí todo el día. Exacto, ya José Daniel le dio una parte de la respuesta. Ese es un mito. Es un mito porque al decir trastorno del espectro del autismo, ese espectro significa que todos son diferentes. Yo pensé que significaba fantasma. Que también puede ser. Son dos significados. Pues sí. Todos son diferentes en el sentido de que generalmente el medir el coeficiente intelectual de una persona, de cualquier persona, eso va en el término de capacitismo. Por ejemplo, nosotros no deberíamos, ninguna persona debería de ser medida por su coeficiente intelectual.
porque ya eso es un motivo de discriminación y segregación, porque puede que a unos nos cueste, como dice José Daniel, las matemáticas, pero puede que tengamos capacidad para otras cosas. Los jueguitos del Nintendo. Podamos tener capacidad para la lectura o para las ciencias o para lo que sea. Entonces, ese es un mito en las personas con autismo. ¿Por qué nace este mito? Porque resulta que ellos a veces se interesan más por un tema en específico y les van a hablar a ustedes de ese tema en específico y se va a creer que son muy inteligentes, pero realmente es porque están hablando del tema que les gusta y por lo tanto investigan y se preparan sobre ese tema. Es como, digamos, que a alguien le guste mucho, no sé, pues, como yo, que le guste mucho el Nintendo y a cada rato hablando del Nintendo. Bueno, por Sí, ahí Dani. tenemos un comentario de Dani, y ya para ir cerrando, compañeros, porque de ahí, sí. Ya para darle la despedida a doña Mildred, que les adelanto, ojalá podamos tenerla invitada en otras ocasiones. Yo espero que esto sea el comienzo de una bonita amistad también. Claro, claro. De hecho, parte de las capacitaciones que doy yo también es con persona. Puede venir una persona ciega, una persona usuaria de silla de ruedas, ya en el ámbito laboral y que ustedes le hagan las preguntas. Y nada, igual, bueno, ya escucharon también a José Daniel, es importante también escuchar a los niños, a las niñas, todo lo que tenga que ver en políticas públicas, en legislación, en proyectos, siempre hay que tomar en cuenta a las personas. Claro que sí. Bueno, Dani. Sí, no, nada más quería, con respecto a la pregunta específicamente de Juan Carlos, tal vez yo no tengo mucho conocimiento del tema y demás, pero a mí sí me gusta mucho también. Hace unos años se le utilizaba la palabra capacidad, persona con capacidades diferentes. Y en el caso digamos, del autismo, Dani es demasiado bicho en los videojuegos, pero increíblemente. Pero hay otras personas que tienen otras habilidades también. Entonces, en realidad entiendo como que se ha extinguido un poquito más el uso de esa palabra. A mí me gusta, bueno, esa frase a mí me gusta bastante, pero no tengo el conocimiento de por qué se habrá dejado de utilizar. Pero ahí cualquier cosa, entonces, Dani, también me saluda a don Carlos, ¿está bien? Pues sí. Excelente. Lo tengo a la vuelta de la esquina. Ah, ok, excelente, perfecto, pura vida. El término, yo siempre le digo también, cuando ustedes tengan la duda, pregúntenle a la persona con discapacidad, porque en el momento que usted le dicen, por ejemplo, yo le pregunto a José Daniel, ¿cómo se siente usted mejor? Si fuéramos a hablar del tema de discapacidad, ¿verdad? Porque primero llamarlas por su nombre. Si ustedes conocen a la persona, llámenla siempre por su nombre. No es que van a decir, mira, allá va la persona. Nosotros no decimos, allá va el diabético, ni decimos, allá va el que tiene la presión alta. No, siempre decimos, allá va fulanito de tal, o allá va el muchacho o la muchacha. Igual con ellos, hay que llamarlos siempre primero por su nombre. Y segundo, si nos vamos a referir a la condición, siempre hay que preguntarle a la persona. En este caso, hay personas que les gusta persona con autismo o persona autista o neurodiverso. Pero hay que preguntarles a ellos, ¿verdad? Siempre. ¿Algo decirle? Pues, ¿qué espera usted de la sociedad? Yo espero que la sociedad deje de vernos como raros siempre, que siempre nos ven como, casi como, mira, ese chiquillo es raro. Y pues me gustaría que nos trataran como nosotros nos gustaría que nos trataran, o sea, que no nos traten raro, ni así, que no nos vean raro, que podamos ser quien podamos ser nosotros sin tener que vivir con ese miedo de hay que ir a fulanito si hago tal cosa. Así. Bueno, muchísimas gracias, José Daniel y doña Mildred.
por sacar el ratito de la tarde, lo sacamos del colegio y todo para estar con nosotros. Estoy uniforme. Gracias por compartirnos la importante charla que tuvimos el día de hoy y de agradecerle también a todos los compañeros que están ahí conectados. Esto es parte de los compañeros de la CIMAT. Queremos hacer ya cultura en el Infocop. Todo estos temas que son muy importantes, y así como vino José y doña Mildred, así vamos a tener más charlas. Entonces, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. Y bueno, eso sería todo por hoy, doña Mildred, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Quería darle el número de ley de autonomía personal, es la 9379, muy importante también en el ámbito laboral, social, la 9379. Esa es la que habla de autonomía personal y el derecho de las personas con discapacidad a gozar en igualdad de condiciones de sus derechos en todos los ámbitos, ¿verdad? Muchas gracias por estos espacios y los felicito, de verdad, los felicito porque yo sé que ustedes como institución están haciendo un cambio. Recuerden que la Comisión de Empleabilidad del Ministerio de Trabajo está abierta a las capacitaciones o a la información en el ámbito laboral. Recuerden que si necesitan preguntar, busquen a las personas con discapacidad para sus apoyos y sus ajustes razonables. Y de verdad, muchas gracias por estos espacios de concientización, ¿verdad? Muchísimas gracias, José. Bueno, tengan una bonita tarde. Bueno, nos vemos. Gracias a todos y ahí estaremos en contacto. Así es. Gracias. Bueno. Gracias, buenas tardes. Gracias, Mildred. Hasta luego. Doña Chao. Mildred. Sí. Daniel, excelente. Muchas gracias. Súper bien. Estamos hablando. Sí, bueno, claro que sí. Perdón, y así rapidito, cualquier información que ustedes necesiten de legislación o de reglamento, de políticas para el ámbito escolar o algo, nada más me escriben ahí al correo, que ahí les queda el contacto, y con mucho gusto yo los puedo apoyar en eso, en las escuelas. Trabajamos con las observaciones generales de la Comisión de las Personas con Discapacidad, que les puede ayudar mucho en el ámbito escolar y laboral también. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno. Gracias, buenas tardes. Eugenio Vaz. Gracias. Gracias, hasta luego. ¿Quién es esta? Ay, no sé quién es. Muy bien, doña Ligia. Andrea, al final no la escuchamos. Sí, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que todo salió bien. Hola, ¿cómo estás? Yo diciendo, ¿cómo se llamará la hija de doña Ligia? Se llama Mili. Pero ella quería hablar, ella quería participar. Sí, yo quería darle participación también. Yo le la digo próxima. En otra próxima charla. Claro, buenísimo. Excelente. Sí, pero bueno, yo creo que salió bien, ¿verdad? Sí, excelente. Doña Mildred es espectacularmente buena. Sí, sí. Bueno, me voy porque tengo que estar en San José. Un abrazo. Vamos a evaluar la actividad y sería muy bueno pasar el video a los compañeros y poner alguna de las frases que dijo el muchacho al final. Me parecen muy valiosas, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Así, pura vida, un abrazo. Excelente, chicas. Muy buenas. Chao.